San Alejo. 17 de julio. San Alejo mendigo siglo V. Era hijo de un rico senador romano. Nació y pasó su juventud en Roma. Sus padres le enseñaron con la palabra y el ejemplo que las ayudas que se reparten a los pobres se convierten en tesoros para el cielo y sirven para borrar pecados. Por eso Alejo desde muy pequeño repartía entre los necesitados cuanto dinero conseguía, y muchas otras clases de ayudas, y esto le traía muchas bendiciones de Dios. Especialmente en Siria, le tuvieron mucha devoción. La enseñanza de la vida de San Alejo es que para obtener la humildad se necesitan las humillaciones. La soberbia es un pecado muy propio de las almas espirituales, y se le aleja aceptando que nos humillen. Aún las gentes que más se dedican a buenas obras tienen que luchar contra la soberbia porque si la dejan crecer les arruinará su santidad. La soberbia se esconde aún entre las mejores acciones que hacemos, y si no estamos alerta esteriliza nuestro apostolado. Un gran santo reprochaba una vez a un discípulo por ser muy orgulloso, y éste le dijo: «Padre, yo no soy orgulloso». El santo le respondió: «Ese es tu peor peligro, que eres orgulloso, y no te das cuenta de que eres orgulloso». La vida de San Alejo sea para nosotros una invitación a tratar de pasar por esta tierra sin buscar honores ni alabanzas vanas, y entonces se cumplirá en cada uno aquello que Cristo prometió: el que se humilla, será enaltecido. Dijo Jesús: los últimos serán los primeros. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Mt. 5. San Alejo, Alex, de Roma o mendigo, siglo IV-412, es venerado como santo por las iglesias ortodoxa y católica. Los datos sobre su vida se han transmitido en el poema del siglo XI Viernes de Saint Alexis, traducido en diversas lenguas europeas durante la Edad Media. Según la leyenda, Alejo era hijo de Eufemiano y Agalé, patricios romanos. Fue prometido con una mujer virtuosa que, en la misma noche de bodas, la convenció para que renunciara al matrimonio a cambio de una vida librada a la piedad y la fe. Luego se embarcó hacia el norte de Siria, la actual Turquía, para llegar a la ciudad de la Odisea y, después, a Edesa, actual Urfa, donde se ganaba la vida pidiendo limosna. Tuvo una visión de la Madre de Dios. 17 años después volvió a Roma. Fue a casa de su padre a pedir limosna, pero nadie lo conoció. Acogido como mendicante, vivió durante 17 años más en su casa, sin ser reconocido, rezando y enseñando el catecismo a los niños. Dormía bajo la escalera de la entrada. Sabiendo que iba a morir, escribió su historia, explicando por qué renunció a la boda, el viaje a Edesa y su vida posterior. Murió y, según la leyenda, solo su padre pudo abrirle la mano para tomar la carta y leerla, quedando sorprendido al darse cuenta de que era su hijo. Según otra tradición, Alejo murió pobre en un hospital de Edesa, y antes de morir reveló que era miembro de una familia noble y que había rechazado el matrimonio para consagrarse a Dios. La reliquia de su cabeza se venera en el monasterio de Santa Laura del Peloponeso. Su culto se desarrolló en Siria y se extendió por el Imperio bizantino hacia el siglo IX. Solo hacia finales del siglo X apareció el nombre en los libros litúrgicos occidentales. A pesar de su popularidad, en 1969 fue suprimido del calendario general de los santos a causa del carácter legendario de su vida. Posiblemente, la historia se base en la de alguna seta oriental de Edesa que vivió de forma pobre y fue venerado como santo, siendo el resto de elementos de invención popular. Se continúa conmemorando su memoria, aunque no de forma generalizada como antes. La vida de San Alexis o Canción de San Alexis, en francés, Viernes de Saint Alexis, es un poema hagiográfico de 625 versos compuesto a principios del siglo XI, c. 1040. Hijo único de un conde romano, y por largo tiempo anhelado por sus padres, acepta el matrimonio que le impone su padre. Sin embargo, la noche de su boda abandona a su mujer para dedicarse a la religión.
Huye hasta Edesa donde, tras repartir todo su dinero entre los /diagonalas pobres, se convierte en mendicante durante 17 años. Desconocido por todos /diagonalas, vive en perfecta vida de humildad y de ardua penitencia en el atrio de la iglesia de Santa María donde se encuentra una imagen de Cristo. Hasta allí llegan a buscarlo sus propios sirvientes, enviados por sus padres Eufemano y Aglaes, pero, aunque le dan limosna, no lo reconocen. Tras de 17 años, la imagen de Cristo expresa su deseo de que el santo mendigo entre al templo. Como resultado de este milagro, crece la fama del santo y éste decide huir nuevamente, esta vez a su Roma natal. Aquí vivirá durante otros 17 años, sufriendo las crueldades de sus propios sirvientes y testigo del dolor de su familia a causa de su desaparición. Finalmente, Alejo apareció muerto en casa de su familia con una carta en la mano donde daba a conocer los acontecimientos más importantes de su vida. Al ser leída, sus padres y toda la multitud prorrumpen en lamentaciones de dolor. Se realizan entonces grandes milagros y todos acuden a venerar al santo. Este poema tiene un gran interés lingüístico debido a que fue escrito en lengua galo-románica, grupo lingüístico románico formado por las lenguas habladas en la antigua Galia. Desde muchos puntos de vista, este texto constituye el eslabón entre la prehistoria literaria del francés antiguo y lo que se considera el primer monumento de la tradición literaria románica, la canción de Roldán. Esta leyenda, considerada la primera gran obra francesa, durante la Edad Media fue traducida a diversas lenguas europeas y es una de las más difundidas por toda Europa. También es innegable su importancia literaria, pues, en ella radican los ingredientes necesarios, no solo para una geografía completa, sino también para una narración novelesca. Por una parte, contiene una fuerte tendencia ascética, la caracterización del santo como imitador de Cristo y la presentación del mismo como modelo de vida contemplativa para todo /diagonal cristiano /diagonal a. Por otra parte, guarda el carácter dramático y novelesco de la trama, la vergüenza y la desdicha de una mujer que es abandonada una vez casada, el sufrimiento de un padre y una madre. Primero ante la desaparición de su único hijo y la vergüenza de los /diagonalas mismos /diagonalas por no haber cumplido con sus obligaciones como esposo, y, posteriormente por la pérdida de este y por descubrir que el mendigo que habitaba en su casa era su propio hijo. Toda esta tragedia se refleja en la recriminación del padre a Dios al preguntarle por qué se goza en dar alegría a los humanos solo para quitársela después. En Roma, en la basílica situada en el Monte Aventino, se celebra con el nombre de Alejo a un hombre de Dios que, como cuenta la tradición, dejó su opulenta casa para vivir como un pobre mendigo pidiendo limosna, siglo IV. A finales del siglo IV, vivía en Edesa, Siria, un mendigo a quien el pueblo veneraba como un santo. Después de su muerte, un anónimo escribió su biografía. Como ignoraba el nombre del mendigo, le llamó simplemente el hombre de Dios. Según ese documento, el hombre de Dios vivió en la época del obispo Rábula, quien murió el año 436. El mendigo compartía con otros pobres la limosna que recogía a las puertas de las iglesias. La leyenda. San Alejo es hijo de un senador romano. A la edad de 20 años comprendió que su vida rodeada de riquezas era un peligro para su alma. Para servir a Dios en la mayor humildad, se fue de Roma a Edesa disfrazado de mendigo. En Siria vivió por 17 años dedicado a la oración y a la penitencia. Mendigaba para vivir y para ayudar a otros. Cuando se descubrió que era hijo de una familia rica de Roma, Alejo temió que le rindieran honores y regresó a Roma, a casa de su padre donde vivió por años de incógnito, como un criado, durmiendo debajo de una escalera. Todo lo aceptaba con humildad y lo ofrecía por los pecadores. Ya moribundo, reveló a sus padres que era su hijo y que había escogido vivir aquella vida por penitencia. Los dos ancianos lo abrazaron llorando y lo ayudaron a bien morir. Cuando el obispo se enteró del caso, mandó exhumar el cadáver, pero no se encontraron más que los andrajos del hombre de Dios y ningún cadáver. La fama del suceso se extendió rápidamente.
Antes del siglo IX, se había dado en Grecia al hombre de Dios, el nombre de Alejo, y San José el Inmógrafo, 833, dejó escrita en un canon la leyenda, adornada naturalmente con numerosos detalles. Aunque se tributaba ya cierto culto al santo en España, la devoción a San Alejo se popularizó en Occidente gracias a la actividad de un obispo de Damasco, Sergio, desterrado a Roma a fines del siglo X. Dicho obispo estableció en la iglesia de San Bonifacio del Aventino un monasterio de monjes griegos y nombró a San Alejo copatrono de la iglesia. Se cuenta que en el siglo XII la leyenda de San Alejo ejerció profunda influencia sobre el hereje Pedro Baldo. En el siglo XV, los hermanos de San Alejo le eligieron por patrono y, en 1817, la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María le nombró patrono secundario. También en el Oriente le profesa el pueblo gran devoción y aún le llama el hombre de Dios. En 1217 se encontraron unas reliquias en la iglesia de San Bonifacio, Roma, pero ningún martirologio antiguo y ningún libro litúrgico romano menciona el nombre de San Alejo, el cual, según parece, era desconocido en la ciudad eterna hasta el año 972. San Alejo y su oración para alejar a las personas negativas. San Alejo vivió en la austeridad y buscó siempre dar lo que recibía a quienes lo necesitaran, por lo que es considerado el protector de los mendigos. El 17 de julio se celebra en el santoral católico a San Alejo, el protector de los mendigos o del mal. Su oración es famosa entre los creyentes por su utilidad para alejar a las personas que son una mala influencia en su vida, por ello te contamos quién fue Alejo de Roma. Alejo nació en Roma a finales del siglo IV después de Cristo en una familia adinerada. Fue el hijo único por lo que sus padres esperaban que se casara y siguiera con el linaje de su familia. Aunque los padres de Alejo eran gente de dinero, siempre le inculcaron la generosidad y el ser piadoso, por eso desde niño creció compartiendo de lo que poseía. Cuando creció, los padres de Alejo le arreglaron un matrimonio para que comenzara a crear su propia familia. Sin embargo, Alejo deseaba vivir en la austeridad, alejado de los lujos y de las tentaciones del mundo. Aunque al cumplir la mayoría de edad Alejo se casó como era el deseo de sus padres, en la noche de bodas escapó vestido de limosnero en una embarcación. Alejo llegó a la ciudad de Edesa y comenzó a repartir el dinero y las posesiones que llevaba consigo para quedar en la total mendicidad. La familia de Alejo lo buscó por años, pero nunca lo encontró, aunque llegaron a la ciudad no lo reconocieron entre los mendigos. Cada día ayunaba y regalaba a las personas que vivían como él en la calle, parte de lo que le daban y así vivió casi 20 años. Alejo comenzó a ser señalado como hombre santo, así que decidió partir rumbo a Sicilia para evitar ser tentado por la soberbia. Sin embargo, la embarcación se enfrentó a tormentas y terminó anclando en Roma. Al llegar a su ciudad natal fue a su casa y pidió trabajo. Al no ser reconocido por sus padres le fue otorgado el trabajo y vivió 17 años como empleado de la casa que por ley le pertenecía. Una noche, al verse enfermo, Alejo llamó a los dueños de la casa, es decir, sus padres, y les entregó una carta en la que les revelaba que él era su hijo y lo que había vivido a lo largo de los años que estuvo fuera y dentro de su casa. Alejo, quien murió el 17 de julio del año 412, les contó sus sufrimientos y que los aceptaba para pedir por el perdón del mundo. Alejo es identificado como el santo de los mendigos o de las personas de la calle, pero también como un santo que ayuda a alejar a las personas que son una influencia negativa. Además, el nombre de Alejo se asocia a la humildad, por lo que en algunas regiones de Europa es común nombrar el cuarto de Alejo al espacio más humilde de la casa. La oración de San Alejo para alejar a las personas negativas ha cobrado popularidad entre los católicos bajo la idea de que el santo fue siempre firme para ahuyentar de su vida las tentaciones y las influencias que no le edificaban. Aunque hay muchas versiones, la esencia es la misma y aquí te la compartimos. Oh, glorioso San Alejo, santo bienaventurado, siervo fiel, piadoso y bueno que estás en la gloria gozando de Dios, alcánzame el favor de alejarme de todo mal. San Alejo bendito, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor,
Haz que sea invisible para mis enemigos, tú que encontraste favor ante María, aléjame de Satanás, aléjame del enemigo, del mentiroso, del traidor y del dañino, del que siembra cizaña a mi alrededor, del que con maldades, magias, conjuros o hechicerías me quiere atar, embrujar y mi vida perjudicar, líbrame de las malas lenguas. De los chismes, difamaciones e intrigas, de todo aquel que quiere verme rendido y hundido. Aléjame de la envidia, del mal de ojo y la injusticia, aléjame de los celos y el rencor, de la infidelidad, la traición, el rechazo y la soledad, escóndeme donde no me puedan encontrar los que quieren causar mi perdición. Oh glorioso San Alejo, llamado el hombre de Dios, acércame a Jesús y a María, para que con sus divinas bondades me cubran con todos sus bienes, y me concedan la gracia que con humildad solicito. San Alejo bendito, por la Santísima Virgen María, por su amado Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, ten piedad de mí y no desoigas mi pedido. Amén.